Hola, buenas tardes, señora Vaca. ¿No sabrá usted por casualidad dónde está el reloj de cuco más grande del mundo? ¿Por ahí? Vale, gracias. I found my heart again. Bueno chicos, pues este es el mayor reloj de cuco del mundo. O por lo menos así fue durante unos años. Porque este récord se lo arrebató otro reloj de cuco que tienen aquí en la localidad de al lado, en Triberg. Que digamos que entre ellos tienen un pique para ver quién le tiene más grande. Pero bueno, como a Triberg ya hemos aportado unos cuantos euros esta mañana, hemos decidido venir aquí a Snowwatch, pues Snowwatch, algo así, y para ver este reloj de cuco, que en principio fue el original, fue el primero. Así que venga, vamos a seguir. This one is 50 times cube. On the top, that's the cube. Next, in 4 minutes, come the cube outside. And this make the voice. And the power of the clock, it's the waves. Mira, 70 kilos pesa. Los 70 kilos pesa lo que mueve esto. Claro, esto cada cierto tiempo tendrán que subir. I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. Bueno chicos, pues ahora estamos en este área de Snowwatch o Snowwatch. Bueno, ya os lo pongo por aquí escrito. Bueno, el caso es que nosotros no vamos a dormir aquí en este área, simplemente venimos para llenar depósitos y vaciar el váter, porque la pega de este área es que no puedes vaciar el depósito de aguas grises. O sea, nosotros ahora sí necesitamos agua, pero el depósito de grises le tenemos a full, le tenemos a tope, y aquí no podemos vaciar. Bueno, el sistema es muy facilito. Necesitas estas fichas, ¿vale?, que te las dan aquí en una caseta que solo abre de 6 a 7 de la tarde, y si no en la oficina de turismo, pero ahora mismo está cerrada. Yo no sé si por COVID o tal, está cerrada todo el día, y simplemente tienes que venir aquí de 6 a 7 a que te den esta fichita que cuesta 1 euro para llenar agua y vaciar el váter. Vamos a ver. Bueno, pues una vez que echas la fichita y le das a la selección de vaciar, se abre esta trampilla donde, como veis, no está muy limpio. Ahí vaciamos el VC, y luego también tiene este grifito donde le das a un botón y echa agua para limpiar el depósito por dentro. Te da como unos 4 o 5 minutos y te dice que antes de bajar la trampilla suena una señal eléctrica para que no te asustes y no te pille las manos. Y luego, para llenar el agua, es la misma operación, pero al revés. Metemos la fichita, le damos al grifo
Confirmamos con OK y ya podemos abrir. Fácil, sencillo y para toda la familia. La pena es eso, que no tenga un sitio donde vaciar aguas grises. Es la pega que le pongo yo a este área. Así que nada, vamos a cargar aguas y nos vamos. Bueno chicos, pues parece que le vamos pillando el tranquillo a eso de pues donde nos pille, pues buscar un sitio para dormir y ya está, sin rompernos mucho la cabeza. Y ahora pues bueno, justo nos ha pillado la hora de cenar y ya sabéis que aquí a partir de las 6-7 ya no hay nada que hacer. Así que pasamos por una localidad que se llama Hornberg, algo así, seguro que no se pronuncia así, pero bueno, lo pongo por aquí debajo. Y nada, pues no tiene nada que ver, pero bueno, nos ha pillado aquí y fijaros qué sitio más chulo hemos encontrado para dormir. Y fijaros dónde tengo la furgoneta. ¿Qué más se le puede pedir? Pues nada, mañana seguiremos contando. Buenos días chicos, bueno pues ayer os conté que íbamos a dormir aquí en la localidad de Hornberg, que no tenía nada en particular, simplemente pues que nos había pillado aquí a mitad de camino ya a la hora de dormir y nos paramos en este sitio en el que hemos dormido estupendamente. Y cotilleando un poco vimos ahí al lado de ese lago unos cubos y unos barriles que os voy a enseñar más de cerca. Bueno, pues ayer en Instagram os pregunté sobre estos cubos. Por cierto, que sepáis que estoy dando pequeñas pinceladas de todo este viaje en Instagram, que aparte de colgarlo en YouTube, que es como lo estás viendo tú ahora, previamente y más en directo lo estoy colgando en Instagram, así que si todavía no me sigues en Instagram te estás perdiendo unas aventuras increíbles. Aquí te dejo el enlace. Bueno, pues os preguntaba si alguien sabía para qué podían ser estos cubos que hay aquí atados a una cadena al lado del lago y estos barriles, ¿no? Bueno, pues resulta que esta mañana con un poquito más de luz y lucidez he visto este cartel, usando el traductor pues he descubierto que es en este parque hay una especie de circuito con diferentes retos y uno de estos retos es coger estos cubos, coger el agua del lago y llenar los barriles, y hasta que no llenes el barril pues no puedes continuar al siguiente reto. Pues nada, una forma más de entretenerse que tienen los alemanes. Pues bueno, venga, vamos a ver si desayunamos y nos vamos. Bueno chicos, lo que simplemente había empezado como un sitio que de casualidad habíamos pillado para dormir, resulta que está a los pies de un castillo que creo que está por ahí arriba. Así que el paseíto que vamos a dar con el perrito por la mañana vamos a aprovechar y vamos a ver si encontramos ese castillo. Bueno, pues a lo tonto, fijaros qué paseo nos hemos encontrado. Está genial. Muchas veces las cosas así sin planearlas salen mejor que planeándolas con plano en mano, ¿verdad? Venga, vamos a ver qué más vemos. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. ¿Os acordáis de las maquetas que os enseñé ayer? Pues esto es parecidísimo, con el tren cruzando, los autobuses de un lado para otro. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99.
it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Y en lo alto de esta colina se encuentran las ruinas de un castillo del siglo XIV, del que tan solo se conserva la Torre de la Pólvora, que promete unas fantásticas vistas del valle. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. Bueno, sí, hay que subir unos cuantos escalones, tenerlo en cuenta si venís con niños o si tenéis algún problema físico, pero creedme que la recompensa vale la pena. Bueno chicos, pues aquí estamos en lo alto de esta torre que nos hemos encontrado y me llama muchísimo la atención que no hay nadie vigilando esto, no hay nadie cobrando entrada. Yo creo que es un poco por la mentalidad que tienen los alemanes, ¿no? de cuidar lo suyo y reconocen como propio aquello que es público, todo lo contrario a los españoles, que lo público consideramos que no es de nadie. Así que aquí, como dan por hecho que nadie va a maltratar algo que consideran propio, pues no tienen a nadie vigilando. Y luego otra forma de gestionar el dominio público es que, como es de todos, tú puedes venir a verlo gratuitamente. Bueno chicos, pues nada, vamos a ver las vistas desde aquí y vamos a seguir nuestro día por la Selva Negra. Bueno chicos, pues con esto acabamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, darle un like, suscribiros al canal si todavía sois de esos que no estáis suscritos, que os tengo fichados, que sé que veis los vídeos pero no os suscribís. Si no cuesta nada, no cuesta nada, es totalmente gratis y así tienes la ventaja de que no tienes que estar pendiente de si cuelgo o no cuelgo vídeos, simplemente entras y ves que colga un vídeo y ya está. Así que nada, lo dicho, suscribiros y nos vemos aquí en Memorias de una Rueda.